Hace tiempo hablamos sobre los miembros de Unión, de sus habilidades y sus pasados trágicos. Hoy es el turno de los miembros de Under, o Infra, como le llaman en algunas traducciones. Este vendría siendo el primer grupo antagónico de la obra, y la mayoría de sus integrantes, como van a darse cuenta más adelante, no son malas personas como tal, simplemente se unieron al bando equivocado. Otros sí que son unos verdaderos desgraciados, tampoco voy a mentirles, pero son la minoría, así que bueno, comencemos con este video. De Billy ya hablamos antes en el video de los miembros de Unión, así que esta vez seré breve. Billy es el fundador y líder de Under. Antes de unirse a Unión era un mercenario. Decidió tomar ese camino tras la muerte de su esposa y de su hija. Y antes de que lo piense, no, ese no fue su evento canónico. La habilidad de Billy se manifestó durante la guerra de Brodja, en el sudeste asiático. En ese entonces sus compañeros fueron acorralados y asesinados por un grupo enemigo liderado por Creed, y cuando iban a hacerle lo mismo a él y a Teller, su mejor amigo, Anfair hizo su primera aparición. Con este poder Billy lograría copiar la habilidad de Creed y de esa manera consiguió sobrevivir a esa masacre. Unfair o Injusto es una habilidad muy poderosa. Le permite a su usuario copiar las habilidades de otros negadores siempre y cuando estos sientan hostilidad hacia Billy. No hay un límite en el número de habilidades que puede acumular y es por esa razón que el tipo se hizo enemigo de Unión, para poder usar sus poderes sin limitaciones. Durante el bucle número 101, creo que ya todos sabemos que Undead Unlock se compone de bucles, las condiciones de esta habilidad cambiaron y ya no es necesario que los demás sientan hostilidad hacia él. Ahora lo que se necesita es que reconozcan su fuerza. Y por cierto, vuelvo a repetirles lo que les dije en el video de Unión. Billy no se volvió ciego por culpa de su habilidad, eso ya lo tenía desde antes. Por ejemplo, durante su época como mercenario, necesitaba que le marcaran con tinta los puntos importantes de los mapas. La razón por la cual logró sobrevivir durante tanto tiempo fue gracias a su olfato, y si se preguntan por qué luego de rebelarse contra Unión ya podía ver de nuevo, eso es porque copió la habilidad de Andy. Undead sanó sus ojos. Teller era el segundo al mando en el escuadrón de Billy, podría decirse que era su mejor amigo, y durante la guerra de Brodja se encargaba de las comunicaciones. Era muy bueno cantando también, pero al igual que Billy, su vida cambiaría por completo cuando el grupo de Creed atacó a sus compañeros. Teller había logrado interceptar las comunicaciones enemigas, pero cuando se disponía a advertirles a los demás, Antel le impidió hacerlo. Desgraciadamente esta era una habilidad de activación forzada que afectaba a todo su cuerpo, negándole efectuar cualquier acto de comunicación consciente. Teller no pudo usar su voz, tampoco el código Morse, ni siquiera pudo ir corriendo hacia sus compañeros porque la habilidad no se lo permitió. La única manera en la que puede comunicarse es por medios subconscientes, como latidos de su corazón o ondas cerebrales. Por eso es que necesita usar los altavoces que siempre lleva consigo, para convertir en palabras esas pequeñas acciones. También sirven para bloquear ataques a través de ondas de sonido, pero su finalidad principal es para poder comunicarse. Creed era un militar cuya misión consistía en reducir las fuerzas enemigas durante la guerra de Brodja. El gobierno de su país le había prometido darle provisiones y ayuda a su escuadrón cada vez que fuera necesario, pero cuando llegó el momento los dejaron a su suerte. El trato consistía en sacarlos del lugar una vez que se quedaran sin balas, pero cuando fueron a buscarlos y vieron que Creed todavía tenía un montón de munición, producto de su habilidad, decidieron cancelar el rescate. En realidad nunca habían planeado rescatarlos, solo habían enviado un helicóptero para asegurarse de que ya estuvieran muertos. Al final todos sus compañeros murieron y Creed se enfrascó en una lucha interminable contra Billy. Inagotable o Undecrease es una habilidad que, tal y como su nombre indica, evita que se acaben las reservas de algo. Por ejemplo, la munición de un arma. Es una habilidad muy útil, pero tiene ciertas limitaciones. En primer lugar, las armas deben ser de su propiedad para que la habilidad haga su trabajo, y en segundo, la munición solo se recarga una vez que ésta se haya agotado. Rip y Latla comparten la misma tragedia. La muerte de Layla, la hermana menor de Latla. Y sí, se llama Latla, no Ratla. Verán algunas traducciones que la llamen de esa manera, pero la forma correcta es Latla. O al menos eso es lo que creo, porque en el japonés siempre tienen ese problema con las R's y las L's. A veces no sabes cómo se llaman los personajes realmente. Por ejemplo, a Rudeus de Mushoku le llamaban Ludeus en algunas traducciones, así que XD. Lo importante es que Layla era una chica dulce y amable que había nacido con problemas del corazón.
no había cura para su enfermedad y los doctores no le daban muchos años de vida. Ante esta situación, tanto Rip como Latla dedicaron gran parte de sus vidas a buscar una solución para el problema de Layla. Rip se convertiría en doctor y Latla en una adivina famosa. No me pregunten cómo rayos la adivinación iba a salvar a su hermana, pero bueno, si ella creía que ese era el camino correcto, no la voy a cuestionar. Por cierto, pequeño dato curioso, toda esta gente era francesa. Nadie me pilló el dato, pero allí está. El tema es que todo este esfuerzo no serviría de nada, ya que cuando llegó el momento más apropiado para que Rip operara a Layla según las predicciones de Latla, sus habilidades de negador impedirían que las cosas salieran bien. Los cortes que Rip le hizo a la chica no sanarían y todas las predicciones de Latla serían erradas. Como resultado, Layla moriría enfrente de ambos, no sin antes pedirle a Rip que se quedara con su hermana. Una petición bastante cruel si me lo preguntan, ya que Rip estaba muy enamorado de Layla y eso no iba a cambiar jamás. De hecho, Rip estuvo a punto de suicidarse con el bisturí, pero a último momento Latla logró moverle la mano haciendo que solo se cortara el ojo derecho. Tranquilos, no quedó ciego por eso, pero desde entonces su ojo derecho no deja de sangrar. Es un pasado bastante trágico si me lo preguntan, y respecto a sus habilidades como negador, en el caso de Rip, Unrepair evita que cualquier herida sane por más pequeña que sea. Un simple corte de su parte podría significar una muerte por desangrado. Así de peligroso puede ser, y adicional a esto, Rip está equipado con el artefacto Blade Runner, unas piernas prostéticas que le permiten lanzar hojas de metal para cortar a sus enemigos. Para poder usarlas, Rip tuvo que cortarse las piernas, así de desesperado estaba en su búsqueda de salvar a Layla. Por su parte, la habilidad de Latla, Untrust, hace que sus predicciones sean completamente erradas. Es decir, si ella te dice que no ganarás la lotería, estás de suerte porque sí la ganarás. En ese sentido no está tan mal porque en realidad solo hay que pensar en el resultado contrario. Y además en temas de lucha, esta habilidad también es muy útil, ya que le permite a Latla redirigir los ataques de sus enemigos para que no puedan golpearla. La habilidad de Yusai es bastante curiosa, ya que tal y como indica su nombre, niega la acción de desenfundar o de sacar una cosa de otra. Por ejemplo, si alguien tiene una espada no puede sacarla de su funda, lo mismo ocurre con una pistola, y en casos más cotidianos, si alguien utiliza palillos para limpiarse los dientes, con su habilidad sería muy difícil sacárselos de la boca. Todos estos efectos se aplican a la propia Yusai también, y es por eso que a la hora de luchar siempre lo hace con su espada enfundada, pero aún así consigue cortar a sus objetivos ya que su técnica es muy buena. De hecho, fue ella quien le enseñó a Andy a usar la katana. Debido a esto, en varias ocasiones al no muerto le gusta bromear diciendo que Yusai es su ex, y bueno, tan mentira no es, ya que sí estuvieron cerca de ser pareja, o bueno, por lo menos Yusai se le confesó antes de que ambos tomaran caminos distintos. Respecto a la tragedia que le dio su habilidad, de eso no sabemos nada. La única información que tenemos es que defendió su aldea de un Uma durante una semana, pero no sabemos si ese fue el detonante o si obtuvo sus poderes mucho antes de eso. Feng es uno de los personajes más longevos de la obra. Su habilidad, Unfade, evitaba que muriera de vejez y debido a ello llegó a vivir entre unos 170 a 180 años en el bucle número 100. En ese mismo bucle lograría rejuvenecer 150 años gracias a que utilizó el artefacto de control del tiempo para salvar la vida de Rip. Es por eso que durante su batalla contra Andy y Shen se veía de unos 20-30 años más o menos, es decir, lo dejaron en su prime, cuando era llamado el maestro de la guerra, y es que este personaje no destaca por su habilidad como negador, sino por sus conocimientos y experiencias en las artes marciales, sobre todo en el Baji Kwang. Recibir un golpe de Feng es mortal, ya que puede atravesar la carne humana, cosa que lo convierte en un oponente temible. Sobre su pasado no hay mucho que decir, aparte de que fue el maestro de Shen. No parecía haber tenido un evento canónico como tal, con muertes de seres queridos y esas cosas, más bien haber vivido tanto tiempo es su propia tragedia, ya que en todos esos años no ha conseguido satisfacer su deseo de convertirse en el más fuerte del mundo. Un deseo obsesivo que lo lleva a crear nuevos contendientes cuando ya no le queda nadie a quien vencer. Es un personaje interesante y de momento es de los pocos personajes cuya habilidad se modificó con el cambio de bucle. En el bucle 101, Unfade ya no evitaba su muerte por envejecimiento. En lugar de eso, se le concedió la juventud eterna. Endin era un cocinero que se la pasaba viajando por el mundo en busca del mejor ramen. Pasó casi toda su vida intentando perfeccionar su propia receta y cuando por fin lo consiguió, cuando por fin podía darle a probar el mejor ramen del mundo a la persona que más quería, su madre, su poder de negador se manifestó. Endin no pudo volver a cocinar y su madre, quien se encontraba enferma en el hospital, moriría antes de poder probar el ramen que tanto esfuerzo le había costado preparar. Unburn, o inflamable,
es una habilidad que afecta a la combustión. Con solo su presencia, Engine puede extinguir hasta la llama más poderosa, no importa si se trata del mismísimo Sol, aunque en ese caso solo puede hacerlo por pocos minutos. Es una habilidad muy útil si tomamos en cuenta que el enemigo final de los negadores es el Sol, pero aunque su habilidad puede apagar cualquier llama, con el calor la historia es completamente distinta. Engine solo puede apagar las llamas, mas no enfriar lo que sea que éstas estuvieran quemando. Sadako Kurusu era una chica que se desempeñaba como idol hasta que tuvo que abandonar su carrera por culpa de su habilidad. Unchaste, o infidelidad, es un poder de activación voluntaria. Técnicamente Sadako puede escoger a sus objetivos, pero debido a que las condiciones de activación estaban directamente relacionadas con su trabajo, le era imposible evitar que le causaran problemas. Cuando ella hace una pose como las que suelen hacer la mayoría de idols, por ejemplo la del corazón, todas las personas que hayan visto dicha pose quedan tan cautivadas que deciden abalanzarse sobre ella. Debido a esto, un simple concierto podía representar no solo un riesgo para su vida, sino también para la de todas las personas que quedarán en medio de la estampida. Asimismo, Unchaste no es una habilidad universal, es decir, no funciona con todo el mundo. Si el objetivo no sabe lo que es el amor o ya ama a otra persona, la habilidad no tendrá ningún efecto. Bunny, también conocida como Bugs, es una chica cuyo poder le permite envolver objetos y seres vivos en una especie de cáscara. Es como si encerrara lo que toca dentro de un huevo, y esto resulta muy curioso cuando ves que ella está disfrazada como el conejo de Pascua. Además, dato importante, estos huevos parecen tener una conexión directa con ella, ya que cuando envolvió al dios Sol con una de estas cáscaras, fue víctima del calor que este usó para poder escaparse. Respecto a su pasado no sabemos mucho, solo que por culpa de su poder no puede quitarse el disfraz de conejita, por eso el poder se llama inescapable. Y si tengo que especular cuál fue su evento canónico, diría que lo más probable es que haya asesinado a alguien cuando lo envolvió por accidente dentro de uno de estos huevos. Aunque considerando que Bunny es muy sonriente y alegre, puede que su tragedia solo haya sido sentir vergüenza por no poder utilizar otra cosa que no sea ese disfraz. Es decir, imagina tener que ir a la escuela así. Esa sí que es una verdadera tragedia. Ya para terminar con este listado tenemos a Sean, también conocido como Invisible o Unseen. El funcionamiento de su habilidad es bastante simple. Cuando cierra sus párpados, tanto él como sus objetos personales, llámese ropa y demás, se hacen invisibles. En el bucle actual del manga, es decir el 101, también puede hacer invisibles a las personas mientras las toca. Y no solo eso, también puede invisibilizar su peso. Es algo que consiguió después de entrenar un poco. Si hablamos de su pasado, su tragedia tiene que ver con cómo su sueño de ser actor se terminó antes de siquiera empezar. Sean quería ser un actor famoso como su padre, pero debido a que cada vez que parpadeaba desaparecía de las grabaciones, su carrera nunca despegó y en su frustración terminó uniéndose a una banda criminal. Por cierto, si se lo están preguntando, ese tercer ojo que tenía durante el arco de otoño fue un artefacto que los de Under le implantaron y gracias a ese ojo podía ver mientras se hacía invisible. Y bueno gente, con esto ya llegamos al final de este video, ya explicamos a los 11 miembros de Under que han existido hasta ahora, o bueno, en realidad han sido 12 contando a Fuko, pero ella técnicamente no vendría a formar parte de esta organización ya que solo duró como 3 o 4 capítulos antes de que se les escapara. Así que bueno, a ella no la contamos. Dicho eso, ahora sí terminamos con este video. Si les ha gustado no olviden dejar un buen like, suscribirse, síganme en mis redes sociales que están en la descripción y ahora sí, me despido. Hasta la próxima. El Sai Kongru.